Buenas noches a todos, buenas tardes, buenos días cada uno donde está. Realmente es un placer muy grande poder compartir con ustedes esta charla, que hace tiempo que quería hacerla. Muchas veces la gente me hace todo tipo de preguntas sobre Tarara Mishpajá. Hay cosas que uno sabe, hay cosas que uno no sabe, que pregunta o que manda a preguntar. Y creo que es algo fundamental, como dice la palabra, mejor dicho, las palabras, Tarata Mishpajá, la pureza familiar. Para tener pureza, para tener kedushá en la familia, sin duda hace falta saber la Sarajot, como siempre. Quizás veamos en algún momento un poquito de Musar, pero lo fundamental cuando la persona empieza a hacer teshuvá en los seminarios, una de las cosas pequeñas, 3, 4 mitzvot que la persona tiene que tomar, una de esas, casi siempre dicen, es pureza familiar, es algo fundamental. Muchas cosas no sabemos, muchas cosas pensamos que sabemos, pero estamos equivocados. Y por eso estuve buscando una persona especial, un jajam, para poder compartir con nosotros muchas alajot, muchas cosas que son fundamental para la pareja. ¿Y cuál es la idea? Obviamente hacer el rezón, la voluntad de Akadosh Baruj Hu, y también saber que todo lo que Akadosh nos pide es porque es lo mejor para nosotros. ¿Sí? Sin duda, y algo chiquitito antes de comenzar y presentar al Jajam, al querido Jajam Franco. Hace un tiempo, una de las personas que está aquí, quizás hable 2 minutitos al final, si hay tiempo, y si no, la próxima vez quizás, me dijo que le era difícil la relación, después de tantos años sabemos que es difícil una relación día a día matrimonial. Entonces a mí se me ocurrió lo que está escrito en la Gemara, en Masechet Nidá, en la página 31b, que dice Rabbi Meir, que por qué hizo a Akadosh Hu que la mujer esté impura 7 días. Por más que hoy en día, ya lo va a explicar el Jajam seguramente hoy o la próxima clase, son mínimo 12 días, 13 días mínimo de separación entre hombre y mujer. ¿Por qué hizo a Akadosh Hu que esté impura? ¿Por qué no hizo que todos los días sean Joshi, como se dice, libres? Dice la Gemara, porque Akadosh Hu conoce a la persona y no quiere que la mujer sea, digamos, como en el día a día la persona se acostumbre, por decirlo con palabras suaves. Por eso quiere que haya diferencia, haya separación, y eso es realmente como la primera vez de la Jupá, así se la Gemara. Y así me dijo esta persona que escuchó lo que le dije, lo que dice la Gemara, y cuando separaron las camas hicieron empezar, que ese quizá va a ser el segundo o tercer shiur que va a dar nuestro querido amigo Gianfranco. Ahí dice que le cambió por completo la relación. Y eso es lo que tenemos que aprender ahora. Y Besat Hashem es un honor, no quiero ocupar más tiempo, hay mucho para hablar, pero quizás la próxima. Si quieren cosas científicas y médicas de la grandeza y la brajá, la bendición que tiene cumplir Tarada Mishpajá, no, eso, para eso está el Jajam Betech y muchos otros Jajamín con muchas pruebas, como sacando la Torah es algo que realmente es fundamental para la salud, pero ahora vamos a ver otra cosa que es fundamental, el tema de las alajot, cómo cumplirlas, y para eso quería ahora darle la palabra al Jajam Ariel Franco, que viene muy bien recomendado, el grande Jajamín, también Jajam es mexicano, hace unos 2 años que está acá en Israel, y queremos agradecerle ya que hoy aterrizó acá en Israel, y así todo, con todo el esfuerzo, nos va a enseñar muchas cosas que son fundamentales para el día a día. Besat Hashem, como siempre, al final, más o menos y 50 y 55, vamos a dejar unos minutos para preguntas, y no quiero ocupar más tiempo. Rab Jajam Ariel Franco, un placer tenerte. Por favor, Bejabón. Ahora sí ya. ¿Me escuchan? Sí, sí, me hacen así. Pues gracias al Jajam Abraham que tiene la confianza, me da la confianza para dar esta serie de Shiurim. Y gracias a todos los que se conectaron. Espero que les sea útil. Voy a ser conciso, voy a ser concreto, pero a la vez explicando de dónde salieron los parámetros alágicos, de todo el tema de lo que es Tarata Mishpajá, de todo el tema que es Nida. El que me pueda hacer favor, él y la que puedan hacer favor de prender sus cámaras, se los agradecería, pues es más fácil sentir que le habla a personas y no a la pantalla solamente. Al que se le haga difícil, pues está bien.
Les voy a compartir, a ver si puedo. Y no me dejan. No sé. A ver si les puedo compartir. El share, no se puede. Está bien, se los voy a poner en pantalla. Vamos a hablar las 4 clases. La primera clase vamos a hablar sobre todo cómo una mujer adquiere el título de estar nidá. ¿Qué es nidá? ¿Cómo una mujer lo adquiere? ¿Y por qué hay veces que hay ciertas permisiones, hay veces que no? El que tiene cierta experiencia en el tema, hay veces queda confundido. ¿Por qué le tengo que preguntar al rab? ¿O por qué si era cierto tamaño es diferente? ¿A quién estoy engañando? Yo sé de dónde llegó esta sangre, etcétera. Vamos a intentar plantear los parámetros halágicos y explicar de dónde llegó. Entonces, vamos desde el principio. En la Torah está escrito que una mujer que ve sangre del útero queda nidá. ¿Qué quiere decir que queda nidá? Antes tenía implicaciones de lo que era pureza e impureza en su mayor escala, que implicaba, por ejemplo, que si una mujer había arreglado o tenía su menstruación, entonces las frutas que ella tocaba no se las podía comer un cohen, y ciertas reglas que no aplican hoy en día. Eso lo vamos a dejar de lado. Lo que sí aplica hoy en día es que una mujer que está en su regla se llama nidá. Nidá está obligada a apartarse de su esposo. ¿Qué quiere decir apartarse de su esposo? Obviamente no tener relaciones sexuales en el tiempo que está nidá, sino también inclusive no tener contacto físico. La Torá prohíbe tener contacto físico. No es una prohibición para no llegar a tener relaciones, no es así. Según la opinión del Rambam y del Shulchan Aruch, la Torá prohíbe el contacto físico entre una mujer que está arreglando y su esposo. ¿Cuándo termina esa prohibición? Esa prohibición termina cuando pasa todo el proceso de purificación. No basta con que la mujer deje de arreglar, sino que a partir de que dejó de arreglar, tiene que pasar los días correspondientes, vamos a hablar del tema, 7 días, en las cuales hay una revisión constante que no sigue manchando, y después ir a la tevilá. Cuando pasa todo ese proceso, entonces la mujer vuelve a estar en el estatus normal, que es el estatus de no nidá, el estatus teorá, y entonces se permite todo tipo de relación física con el esposo. Y así es el ciclo de la vida, a menos de que se embarace o esté lactando, que no va a haber, obviamente, regla, no va a haber menstruación y entonces no va a estar nidá. Pero el tema es que hay un concepto que se llama nidá, empieza en la regla, en la menstruación, y termina cuando la mujer va a la tevilá. Mucha gente siente, oye, pero es muy feo que me digan así, es muy feo que me digan que estoy nidá. No es feo, no es una cuestión de que está impura como algo denigrante o algo bajo, no es así. Es un término como una persona que puede sentirse, no me gusta que me digan que yo no soy Cohen y yo no puedo decir la verajá de Kohanim. Es un estatus que vamos a hablar más adelante por qué está ese estatus. El estatus es nidá o teorá. Entonces, vamos a meternos en los parámetros halágicos como una mujer se vuelve nidá. Vamos a empezar. La Gemara dice que hay ciertos tipos de tonos de sangre que salen del útero que vuelven a la mujer nidá. O sea, no todos los tonos de sangre, según la Torá, volvían a una mujer nidá. Había tonos que sí, tonos que no. Y los jajamim, desde todos los tiempos, se ocupaban en distinguir entre un tono y otro tono. No estoy hablando entre colores, ver si el flujo era un flujo amarillo o era un flujo rojo. No, inclusive dentro de los mismos rojos hay ciertas tonalidades. La Torá dice que hay ciertas tonalidades, así se aprende del Pasuk, 4 tonalidades que son dam nidá, que son sangre que la Gemara, que vuelve a la mujer nidá. Fuera de esas tonalidades, según la Torá, no se vuelve a la mujer nidá. ¿Cuáles son esas tonalidades? La Gemara intenta explicarlo y la conclusión es que hoy en día, desde hace 1500 años, 1600 años, no tenemos la capacidad de discernir entre un tono y otro tono de sangre. Por eso todos los colores rojos, todos los flujos que salen del útero de la mujer rojos, quedan nidá. Ah, puede ser que este tono no es un tono al que se refirió la Torá. Está bien, puede ser. Pero hoy en día, desde hace 1500 años, no podemos distinguir entre una tonalidad y otra. Y de ahí
es que ustedes pueden escuchar, hay veces que ustedes leen y ven que David Amelech, sus manos estaban en Melujlajot Bedam porque checaba entre un tono y otro tono. ¿Qué quiere decir que checaba entre un tono y otro tono? Es lo que estoy explicando. Ustedes me van a decir, bueno, hoy en día es indiferente, de por sí todos los rojos vamos a considerarlos que la mujer se vuelve nidá en dado caso. Vamos a hablar más adelante porque es importante entender el concepto, pero me interesa ir construyendo. Hay un concepto que ciertos tipos de flujos, no, luego voy a hablar de la cantidad, vuelven a la mujer nidá, flujos rojos en ciertas tonalidades, y de ahí se amplió, como dice la Gemara, que toda ya cualquier tono de sangre que salga, ya no podemos diferenciar entre un tono y otro tono, y eso hace que cualquier tono rojo, flujo rojo que salga del útero de la mujer, entonces se vuelve nidá. Ahora, hay varios flujos que salen del útero de una mujer. Puede ser, hay varios flujos transparentes, hay flujos cuando una mujer está, puede tener, si tiene cierta mucosidad, sale flujos amarillos, inclusive puede ser que esté revuelto con algún medicamento y se vea naranja o verde. Todo eso no es nidá. Nidá es flujos rojos, pero que sí, hay veces que el flujo rojo se revuelve con otro tipo de flujos y se ve marrón, se ve café, se ve, si es sangre que quedó mucho tiempo en el útero, se ve negro. Y entonces ahí viene el chiste. Lo difícil es, está bien, está muy claro, todos desde el kinder sabemos qué es rojo y qué es amarillo y qué es naranja y qué es azul. Los colores no lo sabemos desde que éramos chiquitos, pero lo que se necesita practicar para poder decidir este tipo de alajot es poder nosotros ver en qué flujo, que a simple vista se ve un flujo café, entonces el jajam, el rab que se perfecciona en esto, dice, mira, tú lo ves café, pero este tono de café tiene mezclado ciertas gotas de sangre todavía. Y ahí es donde viene, así como cualquier doctor se tiene que practicar y no le alcanza a leer los libros, también un rab que se quiere ocupar de las alajot de nidá no le alcanza con ver los libros. Tiene él que aprender a discernir, a distinguir este tipo de flujos y decir, ¿es rojo o no es rojo? Y de ahí que estas alajot en el tema de nidá se vuelve un poco más complejo que las demás alajot. Todas las alajot se estudian en los libros y entonces tú puedes leer un libro y poder decir, bueno, yo ya lo leí, ya lo aprendí, fui al shiur con el jajam y me explicó y ya lo aprendí. Acá no puede una persona decidir solo, esto es un flujo rojo, es nidá, y esto es un flujo café y no es nidá. Tiene forzosamente que ir a preguntarle al rab. Es verdad que la persona va teniendo conocimiento. Entonces, una mujer aprende que hay flujos. Si es transparente, luego vamos a hablar de las bedicot o flujos en la ropa interior, que ve transparente, no tiene lo que preguntar. Está transparente, no es nidá. Vamos a ver, hay amarillo, el flujo amarillo tampoco. Pero si son tonos cafés, tonos negros, tonos naranjas, rojos, hay que preguntarlos. Muchas veces la persona da por hecho, no, esto es café, yo no estoy ni da todavía, es café, es café. Y no es así, hay que llevar a preguntar. También para el otro lado, hay mujeres que tienen más su nivel de, a lo mejor, de conciencia de la chamaim es mayor, y dicen, uy, ya estoy ni da. Y no, en verdad era un flujo café que no tenía revuelto nada de sangre, y el jajam, si hubiera visto ese flujo, le hubiera dicho, todavía esto no se llama nidá. Para los dos lados hay que preguntar, ni decidir que la mujer está teorá tan rápido, ni decidir que está nidá. Hay una necesidad aquí en esta alajá de consultar a una persona experta en el tema, llevar, cuando hay un flujo, vamos a hablar de cómo se checan los flujos, el tema de bedicot, que son las revisiones que se hacen en los 7 días limpios, o cuando hay un flujo en la ropa interior, hay veces que no es necesario, ahorita vamos a aprender, pero cuando es necesario preguntar, se pregunta y no se da pena, el jajam está hecho para eso. Le llegan muchas preguntas al rab de esta índole, no lo ve, obviamente no con morbo, pero tampoco con vergüenza, es su trabajo, es a lo que se dedica y hay que aprender a acostumbrarse a preguntar. Y esto es lo importante en las alajot de nidá. Alajot de nidá, Hashem las entregó de tal manera que son a percepción del rab, como hay otras tantas, el tema de cuando había lepra, bueno, no era lepra, pero metzorat, que el Cohen iba y veía qué tipo de granos le salía a la persona, las alajot de trefá, un pulmón de una vaca se ve y el jajam tiene que decidir no con su inteligencia, sino con su percepción. Esta nidá es un tema que el jajam decide con percepción y
Cuando el jajam decide con percepción, la Torah tiene una magia. Le dio la fuerza al jajam. Vamos a decir que el jajam erró, se equivocó. Y una persona llega al Shamaim y le dice, oye, el jajam me dijo que estaba tahor, me dijo que estaba bien. No le van a decir al Shamaim, perdón, ¿para qué? Te dijo mal, hiciste un pecado. No. Una vez que un jajam capacitado, vuelvo a recalcar, un jajam con capacidad de decidir este tipo de alajot, da su veredicto, da su psak, la alajá se torna como él dice. ¿Por qué? Porque Hashem le dio en esta alajá la última palabra a la percepción del rab. Pero obviamente hay una pirámide. O sea, la primera filtro que tenemos en cualquier flujo es la mujer misma. Ella ya va conociendo lo que es, hay veces es una obviedad, porque es transparente, porque es blanco, o de ahí cuando ya tiene más experiencia, pues varias veces ya ha preguntado y se va dando cuenta de cómo va. Hay cosas que son claramente nidá, y claramente que no entra en el concepto de nidá, y lo va aprendiendo, y si ella está segura de lo que piensa, puede decidir ella misma. Y de ahí puede haber una escala. Después, a lo mejor su esposo es alguien que estudia más y está en contacto con un rab y ya le enseñó un tanto, o de ahí el rab de su Beta Knesset, que a lo mejor no es el gran posek, pero es alguien que tiene información, y de ahí a lo mejor con un posek, y a lo mejor el rab de la ciudad, y hay veces nos llega que tenemos que mandar preguntas que son muy, muy delicadas, las mandamos a otros países. De México hemos mandado preguntas a Israel en un sobre de DHL porque son preguntas que no se puede no decidir. Es una pirámide donde se va decidiendo personas cada vez con más jerarquía, donde la primera coma, el primer piso de la pirámide son las mujeres mismas, y el último piso puede ser el gadolador, pero es la percepción de las personas. Esto es en cuanto a los colores. Ahora voy a hablar en la cantidad de flujo. ¿Hasta aquí hay dudas? Voy a dejarte preguntas generales al final, pero dudas de lo que he hablado hasta ahora. Igual si van teniendo preguntas las pueden hacer en el chat, también yo las veo. ¿Alguien tiene una duda? Que levante la mano y escucho. O que no me expliqué, o que... ¿No? ¿Seguimos? Así, me hacen así. Para que yo sepa. Excelente, vamos. Seguimos. Está bien. Entonces, vamos a hablar ahora de la cantidad. Yo dije que todo flujo rojo vuelve a la mujer nida. Esa palabra todo no es tan precisa. ¿Por qué no es tan precisa? Cuando la Torah prohibió lo que se llama una menstruación, una regla. Una regla es, además del color rojo, es una cantidad de flujo abundante, como cualquier mujer sabe. Una regla viene una cantidad grande de sangre. Al principio, cuando empieza la regla, no hay tanta sangre, no baja tanta sangre, el flujo es menor. Desde ese momento, la Torah prohibió a la mujer y la volvió nidá, ya no puede tener contacto con su esposo. Pero los jajamim prohibieron lo que se llama ketamim. Ketamim, la traducción del hebreo al español de ketamim son manchas. Manchas, ¿qué quiere decir manchas? Manchas es que no es un flujo como tal, como una menstruación, pero el útero expulsó un poquito de sangre y hizo que la mujer manche. Ese manchado está prohibido por los jajamim. Ustedes me van a decir, bueno, ¿qué me importa? Si es prohibido por la Torah o prohibido por los jajamim, nosotros no somos caraítas. Nosotros hacemos también lo que nos enseñaron nuestros jajamim, que no es el tema aquí. No, es muy importante saber que existe el tema de ketamim que lo impusieron los jajamim. ¿Por qué es importante? Porque aquí las mujeres que ya cuidan tara se confunden y entran en un dilema, y es lo que yo quiero aclarar hoy. Muchas de ustedes dicen, bueno, tuvo un manchado en el cótex, o en el cótex es la marca, ¿sí? Las toallitas femeninas, toallas femeninas, o en la ropa interior, o cuando fui al baño, en el papel de baño, yo vi sangre, y le pregunto al rab y me dice el rab, no te preocupes, se puede, está permitido. Y dentro de una está, o el esposo también está muy nervioso, sintiendo, le tengo que decir al rab la verdad, sí manché, yo vi, ¿a quién estoy engañando? No estás engañando a nadie, quédate tranquila. ¿Qué pasó? Cuando nosotros hablamos que manchas, que no es un flujo, no es una cantidad un tanto abundante de sangre, son una gezerá de los rabanim, o sea, eso no es algo que la Torah lo prohibió, sino que los jajamim impusieron que eso también se considere nidá. Entonces hay que entender cómo funciona esta reglamentación que ponen los jajamim. Esta gezerá que hicieron los jajamim tiene un funcionamiento. Yo les voy a contar cómo fue cuando los jajamim se sentaron a dictaminar esta gezerá de ketamim, este decreto sobre todas las manchas. Yo me puedo imaginar, échenme a volar a su imaginación, estábamos hace 2500 años,
2300 años, y se juntaron todos los jajamim y dijeron, ¿sabes qué? Yo aprendo de los pesukim, no importa ahora por qué se les ocurra a los jajamim hacer gezerot de repente, tiene el tema de dónde los jajamim, qué quieren molestarnos, qué, por qué. El Maral lo habla muy bonito en Beragolá, pero se juntaron los rabanim del momento y dijeron, ¿sabes qué? Se necesita, se aprende que Hashem quiere que estipulemos las gezerot de los ketamim, o sea que cualquier ketem, aunque no sea la cantidad de sangre de un flujo, sea menos, quede la mujer nida. Todos dijeron, sí, sí, muy bien, y como cualquier decisión importante, dijeron, ¿saben qué? Vamos a pensarlo un tiempo, vamos a darle un tiempo para masticarlo. A los 2-3 días llegó uno de los rabanim, yo lo hago más para que lo sientan, obviamente no fue tan así, pero llegó uno y dijo, oigan, tengo un problema. Si todas las manchas que van a ver las mujeres las vamos a decretar como si están en nidá, hay un problema muy grande. ¿Qué problema le dijeron? Mira, el problema es que en los lugares donde vivimos no son las casas como hoy en día, ubiquen hace 2500 años, hay muchos pishpeshim. ¿Qué son pishpeshim? Muchos tipos de insectos, hormigas, pulgas, mosquitos. ¿Alguien ha ido en la carretera y se le estrella un mosquito en el parabrisas o no sé qué se estrella y se ve sangre? Hay muchos tipos de insectos que hay en el día a día. Entonces todas nuestras ropas, todas las ropas de las personas están llenas de manchitas de sangre. No existe que alguien esté pulcro blanco, a menos de que sea la reina Helena, la reina Helenía Malcá, que estaba en ese tiempo. Ahí sí está toda su casa totalmente como la de nosotros. Pero era muy común que en las sábanas donde se dormían, pues tenían manchas de sangre por los insectos. Era muy común que en sus ropas también tenían manchas de sangre. Era algo común, algo con lo que se vivía. Y entonces dijeron, si vas a decretar que cualquier mancha que la mujer encuentre va a quedar nidá, va a ser un problema, van a vivir todo el tiempo nidá, porque vamos a ver una mancha y vamos a decir, oye, a lo mejor es de la señora, pero a lo mejor también es de un insecto. Le dijeron, este jajá me está hablando algo muy interesante, es verdad, ¿qué vamos a hacer? Se paró el otro y dijo, yo tengo una solución. Mira, no hacer la gezerá no podemos, es algo muy importante para nosotros, esa gezerá tiene que quedar, pero ¿por qué no vamos a decir en los lineamientos, en las cláusulas de la gezerá, del decreto de los que también vamos a poner una cláusula que sea así? Todas las manchas que salgan de la mujer va a provocar que se hagan nidá, siempre y cuando sean más grandes que la mancha de un insecto. ¿Les parece? Todos dijeron sí, aplausos, qué buena idea. Mandaron a sus enviados del Bet Din a checar cuánto mide un insecto, les aplastaron insectos, checaron el insecto más grande de los que hay, de los comúnmente que hay en sus lugares, ya aplastado, lo más grande que saque más sangre, saca 3 centímetros cuadrados de sangre. 3 centímetros cuadrados después de todas las pruebas, decidieron, si una mancha mide menos de 3 centímetros de sangre, la mujer va a estar teorá. ¿Por qué? Porque si no, no aplicaría esta gezerá, todo el tiempo estaríamos en problemas. Y de ahí sale que tenemos nosotros una importancia importante una importancia en el tamaño de la mancha que se encontró. Si es mucha sangre, como dije, es un flujo, ya una cantidad vamos a ponerle de media tarjeta de crédito, algo así, un tamaño así de sangre, ya eso es nidá de la Torah. Hay que preguntar, no hay lo que hacer, ahí la Torah lo prohibió. Pero si es menos, como ya es algo de jajamim, nos podemos nosotros echar un ojo y decir, espera. Si es poquitito, los jajamim no prohibieron. Me van a decir ustedes, pero hoy en día en mi casa no hay ningún tipo de insecto. Yo sé que en mi ropa interior pues no hay ningún insecto. Si yo vi sangre, es sangre mía y no de ningún insecto. Sí, pero aquí viene lo interesante. Como los jajamim son los que estipularon y nosotros no podemos moverle puntos y comas a la gezerot, a los decretos de los jajamim, no se los movemos ni para ser más estrictos ni para ser menos estrictos. En el momento que se dio la gezerá, se dio de esta manera, que queda la gezerá solamente si el flujo es mayor a 3,5 centímetros. Si es a 3,25 centímetros cúbicos, para ser preciso, el equivalente a una moneda de $1 mexicano, para que se den una idea, algo así, más o menos. Si es más chiquito que esto, ni lo pelamos, o sea, no le hacemos caso a esa mancha. Oye, pero viene de mí, sí, pero como no es un flujo, no es lo que la Torah prohibió, es solamente un ketem, nos vamos nosotros a
las cláusulas de la Gezerá de los Jajamim como fue dada. Voy a dar otro ejemplo similar y ahorita escucho dudas. Lo mismo pasa con la ropa de color. Una mujer que viste ropa de color y ve un kétem en ropa de color está teorá. ¿Por qué una mujer que ve un kétem en una ropa de color está teorá? Es lo mismo. Si ve una mujer en una ropa de color, vamos a decir, tiene una ropa interior de color azul y ve un flujo grande, un flujo del tamaño de media tarjeta de crédito o más, eso es nidá. Ahí es sangre que la Torah prohibió. Eso no vamos a poder decir, no, mira, es poquito, es así, es así. Pero si es menos de este tamaño, menos de una tarjeta de, media tarjeta de crédito por ahí, hay veces que hay que hacer pregunta al jajam. Pero si es menos, entonces ya se convierte ketamim, como dije. Ya es una gezerá de los jajamim. Y como expliqué hace rato, la gezerá de los jajamim tiene sus cláusulas. Sí, Teorá es pura, ¿sí? Alguien está preguntando, Teorá es pura. Tiene sus cláusulas. Las Gezerot, los decretos de los Jajamim tienen sus cláusulas. Y una de las cláusulas fue que en ropa de color se permite. ¿Por qué? Miren ustedes, yo dije que antes, ellos distinguían no nada más si es sangre roja o es café, si es rojo o café, distinguían entre los tonos de rojo, entre una tonalidad y otra. Entonces, ahí en esta reunión que yo imagino de los rabanim, vino un jajam y dijo, oye, tengo un problema. ¿Cómo le voy a hacer? Si una mujer tiene una mancha en una ropa de color, me la va a traer y yo no voy a poder distinguir. Yo no voy a poder distinguir. De hecho, me pasa muy seguido, dijo el jajam, me traen colores y si es una superficie blanca, pues yo la puedo distinguir. Pero si es una superficie de color, no la distingo, no sé. Dijo, bueno, ¿qué vas a hacer? Si no puedes distinguir, pues, ¿qué problema? Hay que ser estrictos. Dijo, sí, pero es verdad que cuando es un tema que en la Torá Hashem dijo que es nidá, tenemos que ser estrictos porque no sé decidir. Pero aquí que estamos haciendo la Gezerá, estamos haciendo este decreto, hay que ponerle una segunda cláusula, que cuando yo no puedo distinguir el tono de rojo entre un tono y otro, que no aplique este decreto, la verdad. Solamente vamos a ocasionarnos problemas. Le dijeron, tienes toda la razón. Segunda cláusula, en esta Gezerá, en este decreto que querían poner, dijeron, segunda cláusula, toda vez que la mancha, no un flujo grande, una mancha pequeña, sea en una ropa de color, en una superficie de color, no aplica el decreto de los que también. No, ojo, si es una cantidad abundante, lo que se llama un flujo, ahí sí aplica, porque ahí es la Torah lo que lo dijo, no los jajamín. Pero si es una cantidad pequeña, que se llama una mancha, ahí no aplica la Gezerá de los jajamín en ropa de color. Y de ahí sale lo que estamos hablando. Nosotros tenemos que siempre estar al pendiente. Primera cosa, cuando una mujer ve sangre, sale sangre del útero, tenemos que ver primero qué cantidad fue. Fue una cantidad que ya se le amerita el título de un flujo, un fluido, o sea, como empieza una regla. Si es como empieza una regla, ya no me importa dónde la encontró. Si la encontró en la ropa de color, si la encontró, ahorita vamos a ver, en el papel de baño, o era una toalla femenina, lo que era, no me importa, porque la Torah prohibió, ya empezó a un flujo, eso se llama una regla. Y no hay diferencia en todo esto entre Ashkenazim y Sefaradim, es una regla como tal. Pero si es menos, o sea, ya es un menos de media tarjeta de crédito, más o menos, para que lo ubiquen. Hay veces que hay que preguntarle al Rab, como digo, pero para tener un poquito de noción, si es menos de media tarjeta de crédito, ahí ya no está prohibido por la Torah, ya es una prohibición de los jajamim, que para fines prácticos, si está prohibido por la Torah, por los jajamim es haram y ya, está prohibido. Pero ahí es donde encontramos cierta permisión. Primera permisión, cuando es muy chiquita la mancha, lo que se llama en el lenguaje de la Gemara, menos de que gris. Gris es una medida que tenían en base a los trigos y es muy chiquita. Yo dije como una moneda de un peso mexicano, algo similar a 3, como esta bolita, vean ustedes, más o menos. Si es más chico que eso, entonces queda permitido, aunque esté en ropa de blanca, no importa dónde lo vio. ¿Por qué? Porque no aplicó el decreto de la Gezerá. Segunda permisión es si la mancha la encontró en una ropa de color, aunque sea que es más grande de la moneda de un peso, toda vez que no llega al tamaño de una tarjeta, que es más o menos de media tarjeta, que es así, entonces no está la Gezerá de los jajamim. Tercera cosa que no voy a explicar tanto de dónde salió, pero es un parámetro similar y ya escucho dudas, es si el flujo se encontró en un lugar
que no mekabel tumá. En hebreo se llama no mekabel tumá, o sea, un lugar que no se impurificaba. Hoy en día no estamos muy familiarizados con el concepto de pureza e impureza, pero antes era muy común que, por ejemplo, un sillón se podía impurificar, un plato se podía impurificar, una ropa se podía impurificar, y esas cosas las tenían que llevar a la tevilá, así como hoy en día llevamos los platos nuevos a la tevilá, tenían que llevar su sillón a la tevilá o compraban un sillón de un material que no se impurificaba. Pero había materiales que no se impurifican. Por alguna razón, en el momento que hicieron la guerra de los ketamim, se decretó que si la mancha cae en un lugar que no me cabe el tumá, o sea, que no es apto para impurificarse, hoy en día no estamos familiarizados, pero antes sí. Si cae la mancha en un lugar que no está apto para impurificarse, entonces tampoco va a aplicar el decreto de los ketamim. Ojo, si es un flujo grande que ahí está prohibido por la Torah, está nida, ya, se acabó, es nida. Pero en la guerra de los jajamim, cuando es menos de media tarjeta de crédito, así, menos, se encuentra en un lugar que no me cabe el tumá, que no es apto, no es propenso a impurificarse, no aplicó el decreto de los jajamim, no importa ahora por qué, es un poco complejo explicarlo, pero no aplicó el decreto de los jajamim. ¿Qué quiere decir hoy en día? Número uno, el piso. Si una mujer vio mancha en el piso y es no tan grande como expliqué, no se hace nida. En sillas de plástico, de vinil, incluyendo la taza del excusado, o sea, no adentro en el agua, sino en el asiento del excusado, ahí no hay problema de que también estas manchas no la van a impurificar. Lo que es más común, que la mayoría de las opiniones así sostienen, que toallas femeninas o papel de baño, si encuentra ahí un flujo de sangre, no se va a hacer nida porque es un lugar que no me cabe el tumá. Ojo, el papel de baño lo quiero hablar otra vez después. Vamos a hablar que una mujer que va al baño, puede ser que si encontró en el papel de baño después de haber orinado, ahí sí hay un problema. Lo vamos a hablar qué pasa cuando una mujer orina y encuentra ahí sangre. Pero a grandes rasgos, una mujer que pasó un Kleenex, un papel de baño o en la toalla femenina y vio sangre, eso se llama un lugar que no es apto para ser impurificado. Y en esos lugares no aplica el decreto de los ketamim y queda la mujer, sigue estando pura teora. En resumen, ¿qué dije hasta ahora? Y escucho dudas. Dije así, nosotros tenemos que distinguir entre 3 niveles en la cantidad de sangre que salió. Después de que yo ya sé que este es un tono que prohíbe, un tono que vuelve nidá, tengo que ver la cantidad. Si es una cantidad mayor a media tarjeta de crédito, escuchen bien el resumen, mayor a media tarjeta de crédito va a estar nidá por completo, va a estar nidá, aunque la haya encontrado donde lo haya encontrado. Eso se llama que ya empezó su menstruación. Y aunque sea que se le haya frenado y nosotros digamos, mira, no regló, no importa. Si vio esa cantidad, ya es nidá, punto final. Si es menos de media tarjeta de crédito, entonces, si estaba en una superficie de color, ahora, si estaba en una superficie que no es propensa a impurificarse, no es apta a impurificarse, como la toalla femenina, como cosas de sintético, plásticos, etcétera, tampoco va a ser nidá. Ahora, ¿qué pasa si fue en un lugar blanco? Y es un lugar que sí recibe impurezas, como una ropa interior blanca, entonces ahí se vuelve nidá, a menos de que sea chiquito, que es chiquito, menos de una moneda de $1 mexicano, lo que equivale a 3 centímetros, 3.25 centímetros cuadrados, que ahí, aunque sea que la superficie era blanca, va a estar pura, no va a ser nidá, porque podemos atribuirle, o en su momento se atribuía que venía de un insecto. Hasta aquí expliqué el concepto, porque hay veces que tenemos manchas que sabemos que vienen de nosotros y no estamos nidá. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿No me expliqué nada? ¿Nadie me entendió? Si no hay ninguna duda es porque no caminé. El que quiere puede abrir el micrófono ahora, preguntar y después cerrarlo. ¿Está bien? Entonces vamos a seguir un poquito. Esta alajot de los tamaños vale la pena consultarla con un rab. ¿Por qué? El tamaño se juzga no solamente el tamaño del flujo. Generalmente el flujo está compuesto de flujo rojo con flujo transparente o con flujo café o con flujo blanco. El rab lo que va a hacer es ver, va a agarrar la ropa interior de la señora y va a checar cuánto de este flujo en verdad es rojo y solamente las partes rojas es las que va a sumar y va a tomar en cuenta.
De ahí la importancia de quitarse la pena. Hay lugares en México, en Israel, que hay mujeres que les da más pena. Hay buzones donde se mete en un sobre las bericot, que voy a hablar, las telas con las que se hacen las revisiones, lo vamos a hablar en la otra clase. O la ropa interior, pone su teléfono, le hablan, pero hay que acostumbrarse a quitarse la pena, a mandar, a preguntar, tanto los tonos, tanto los tamaños, con el rab. Sí es verdad que una mujer con el tiempo y también su esposo van agarrando callo y van aprendiendo y ya no tienen que preguntar tanto, pero siempre hay cosas que se tienen que preguntar, siempre, siempre, siempre. Voy a seguir un poco más. ¿Qué pasa cuando una mujer está manchando? De manera que el rab le dijo que esta hora es muy común. Casi siempre, antes de una regla, la mujer empieza a manchar, tiene cierto manchado, y luego viene la regla. Cada cuerpo es diferente, pero es una situación muy común. O mujeres que están tomando pastillas anticonceptivas con el permiso de un rab y falló a la pastilla y entonces va a haber manchitas y luego lo va a frenar, pero en el inter va a haber una descompensación hormonal y va a manchar. Cualquier descompensación hormonal le genera manchar, o una mujer que está lactando después cuando ya empieza a bajar la cantidad de la leche, entonces también va a haber un desorden hormonal, todo eso genera ciertas manchas. ¿Qué pasa a una mujer que ve manchas, pero las manchas no la volvieron ni nada porque fue en una ropa de color o porque fue una cantidad muy chiquita, etcétera? ¿Qué va a pasar con ella? Entonces, no es nidá. Puede tocar a su esposo todavía, puede tener cualquier tipo de contacto, inclusive contacto afectivo, pero hay dos cosas. Una, tener relaciones no se lo vamos a permitir ese día. El día que vio manchitas, esa noche no debe tener relaciones. ¿Por qué? Si dijimos que no es nidá, sí, no es nidá, pero vamos a hablar en un momento más que cuando, si teniendo relaciones se encuentran sangre en el miembro del hombre, se vuelve nidá automáticamente. Entonces, hasta ahorita no era nidá. ¿Por qué? Porque todo el flujo que salió de lo que se llama ketamim, eran manchas y era permitida. Pero si va a tener relaciones, es muy arriesgado. Es muy propenso que mientras tenga relaciones, van a encontrar sangre en el miembro del hombre y ahí sí se va a volver nidá automáticamente y también va a ser nidá retroactivo. O sea, en el momento que tenían relaciones estaba nidá. Por eso es que aunque sea que la mancha, esta que se encontró, no la volvió nidá, y puede besar a su esposo, puede abrazar a su esposo, todo lo que quiera puede, pero no tener relaciones. ¿Por qué? Es para que no se dé la situación que mientras tenga relaciones encuentre una mancha de sangre en el miembro del hombre. ¿Cuánto tiempo? No hay un tiempo estipulado en la halajá. Normalmente se dice un día, muchos rabanim dicen 12 horas, o sea, mediodía. Si mediodía ya no volvió a encontrar manchas, adelante volvemos a permitirle que tenga relaciones. Otra situación importante es que hay manchas chicas, pero piensen ustedes, una mujer, ¿qué pasaría a una mujer que se cambia su toalla femenina cada 20 minutos? La cambia, llega con el rab y le dice, rab, tengo mi paquete, 25 toallas femeninas de 3 días, todas son menos, es poquita sangre, muy poquita sangre, puros ketamín, puras manchas, ¿verdad que se puede? ¿Qué le decía el rab? No. Esto se suma, no va así, todas salieron juntas, tú te estuviste cambiando la toalla femenina, no va así el asunto. Un rab con experiencia, cuando ve un ketem, una mancha, le pregunta, oye, ¿cuántos de estos ya viste? ¿En cuánto tiempo? Nosotros puede ser que, yo le estoy diciendo todo el tiempo que la cantidad, el flujo tiene mucha importancia en la halajá, la cantidad de flujo que hubo. Pero el flujo no se juzga solamente por la cantidad de sangre que vemos en la toalla femenina o que vemos en la ropa interior, sino que la sumamos. ¿Cuánto tiempo se suma? De un día para otro normalmente no se suma, pero en el mismo día todo se va a sumar. Les explico esto no es algo que ustedes deciden, es algo que decide el rab, pero para darle la información completa al rab y para entender también hay veces la decisión del rab. El rab decide en base a la cantidad, pero no en base a la cantidad de esta situación exacta, sino él tiene que usar su criterio y sus parámetros que él conoce cuando sumar las distintas manchas y cuándo no. Y el rab lo va a decidir. Entonces, dos cosas. Las manchas, los ketamim permitidos, número uno, hay que saber que si se ven muchos episodios de estos, hay veces se suma y hay que consultarlo con el rab. Y número dos, que el día, las 12 horas que vio ketamim, aunque no estuvo nidá, pero no hay que tener relaciones. ¿Hasta aquí estamos?
¿Sí? ¿Claros? ¿Dudas? Más o menos. Hay una pregunta ahí en el chat, Amalia. Sí, lo perdí, es verdad. Un segundo. Si por varios días sale una mancha del tamaño de una moneda, todos esos días se puede tener contacto con el esposo sin relaciones íntimas, ¿hasta cuándo? Hasta que deje de salir esa mancha. Entonces la pregunta tiene dos lados. ¿Qué pasa a una mujer que constantemente, diario, está teniendo manchas? Por un lado tenemos la pregunta, a lo mejor ya se suman las manchas. De un día a otro no se suman las manchas. Si son varias de estas manchas en el día, hay que consultarlo con el rabo. O sea, si son 3, 4 en el mismo día, hay que consultarlo con el rabo. Si solamente es una mancha por día, algo así, no es necesario consultar. Está bien, mientras tenga los parámetros que hablé durante el shiur. Pero está en un problema esta señora. O sea, la pareja. No van a poder tener relaciones a lo mejor mucho tiempo porque todos los días tienen manchas. Si es una situación que ya se vuelve más complicada, hay que hablar con el rab. Yo ahora manejé 12 horas. Hay veces que se permite menos tiempo, o sea, hay veces que si 8 horas, 10 horas, 6 horas, no, depende exacto qué es lo que está pasando, no vieron manchas, entonces igual se llega a permitir, pero ya es en una situación de premio que hay que consultarlo con el rabo. No siempre es hasta que deje de salir la mancha, hay que consultar, hay que aprender a consultar estas cosas que son de percepción, hay que consultarlas, ¿estamos? Si en la ropa interior hay 2 o 3 manchas pequeñas, ¿se suman? Muy buena pregunta. Entonces, la pregunta es así, en un flujo hay 2 o 3 manchas pequeñas, se suman siempre y cuando estén dentro del mismo flujo. O sea, ¿cómo se ve un flujo de una mujer? Está el fluido, es transparente y dentro de ese fluido hay manchas. Si está dentro del mismo flujo transparente, todas esas manchas se van a sumar. Pero si están separadas, no se van a sumar. Eso normalmente es algo que se le deja al rab y dejamos que él lo juzgue. Pero si ustedes ven que sumadas no llega a la cantidad de una moneda de un peso mexicano, o sea, de 3 centímetros cuadrados, entonces ahí no lo pueden permitir y ya. Si ustedes tienen dudas si sumarlo o no, entonces preguntarle al rab. Voy a hablar un poquito de las revisiones y con eso me voy a meter a la siguiente pregunta. 5 minutos más. Hasta ahora yo manejé que si son manchas muy chicas, está permitido. Y si es menos de una moneda de un peso, está permitido. ¿Por qué? Porque la Gezerá, el decreto que hicieron los jajamim, no aplican manchas muy chiquitas, inclusive más grandes si son en ropa de color no aplica, pero si era un flujo grande, eso está prohibido por la Torah y no hay vuelta de hoja, es nida. Hay que saber, pasamos a otro tema. Todo esto que estamos hablando son fluidos que se encontraron afuera del cuerpo de la mujer. O sea, salió y ahora está en la toalla femenina o fue al baño y vio, etc. Pero cuando encontramos sangre dentro de la cavidad vaginal, la halajá es mucho más estricta. No voy a explicar el por qué, vamos a dejarlo en el qué, en el concepto. La halajá es mucho más estricta. Cuando se encuentra sangre dentro de la cavidad vaginal, ahí otra vez se vuelve prohibida por la Torah. Cuando es muy prohibida por la Torah, ya no hay vuelta de hoja, aunque sea un poquitito chiquito de sangre, es nida. Aunque sea que lo vio en un lugar de color, por ejemplo, un instrumento médico que metieron para hacer un ultrasonido y vieron sangre ahí, es de color, no importa. Ya que la sangre se encontró en la cavidad vaginal, no me voy a meter ahorita en el por qué. Yo sé que es un poco confuso, qué diferencia dónde encontré la sangre, pero sangre que se encontró dentro de la cavidad vaginal se vuelve nida automáticamente. Por eso, cualquier bedicá son las revisiones que la mujer tiene que hacer, lo vamos a hablar en el siguiente shiur, yo creo, pero cualquier revisión que la mujer encuentre en su telita, en su ed, en su bedicá, un puntito de sangre, aunque es muy chiquito, se vuelve nida. También si un tampax, tampones o una herramienta de un doctor, etcétera, inclusive si alguien metió el dedo, cualquier cosa, si encontraron sangre después de haber metido algo a la cavidad vaginal, se vuelve nida automáticamente. De ahí lo que estaba explicando, una pareja que tuvo relaciones y encontraron sangre en el miembro del hombre, se vuelve nida automáticamente. Si después de tener relaciones la mujer sacó, manchó y encontraron sangre en la sábana, etcétera, esto se juzga como hablaste ahorita, como cualquier keten, como cualquier mancha, depende del tamaño. Pero si
si encontraron en el miembro del hombre, ya que esa sangre fue encontrada de algo que entró a la cavidad vaginal, entonces se vuelve nidá automáticamente. Pero todavía hay una solución. Todo lo que se vuelve nidá es cuando nosotros asumimos que la sangre viene del útero. Pero si podemos suponer, o hay una posibilidad más bien dicho, que esta sangre viene de otro lugar que no sea del útero, aunque se haya encontrado dentro de la cavidad vaginal, la mujer no queda nidá. Pues ¿de dónde va a venir si no es del útero? Hay veces, muy común, que existen ciertas heridas dentro de la cavidad vaginal. O sea, la cavidad vaginal, luego vamos a, no tengo aquí los diagramas. Un segundo, un segundo. Un segundito. Esto es la cavidad vaginal. Aquí se llama el cervix, es el famoso el cuello del útero. Dejen, esto es un dispositivo, pero esto es el cuello del útero. Muchas mujeres, este cuello del útero tienen ciertas heridas. Puede ser desde muy leve un ectropión, lo que se llama, que está un poco débil la célula del tejido de este lugar, o puede ser una herida como tal. Acá no hay nervios. Como no hay nervios, entonces no siente la mujer que está cortada. No siente una cortada. Muchas de las mujeres que tienen la T de cobre o algún tipo de dispositivo, estos hilitos, que es con lo que lo sacan, le generan aquí cortadas y la mujer ni lo siente porque no hay nervio en esa zona. Entonces, muchas veces nosotros vemos un puntito en la vedical, la famosa vedical, la revisión que tiene que hacer la mujer cerca de ir a la tevila, lo vamos a hablar después, y ve un poco de sangre. Un puntito de sangre en cualquier cosa que entró a la cavidad vaginal, la vuelve nidá. Pero si aquí encontramos que hay una cortada, sabemos que hay una cortada, entonces eso nos salva, nos hace que no esté nidá. ¿Por qué? Ya que cabe la posibilidad, no estamos seguros, pero cabe la posibilidad que viene de esta herida, entonces se permite todo lo que nosotros estamos diciendo, que si encontramos sangre después de haber metido algo a la cavidad vaginal se vuelve nidá, es solamente cuando no existe otra probabilidad, cuando la única probabilidad real es que la sangre salió del útero. Por eso, una mujer que tiene algún tipo, ahorita leo todas las del chat porque ya no voy a poder, pero una mujer que tiene algún tipo de cortada, algún tipo de herida en la cavidad vaginal, eso hace que no se vuelva nidá. ¿Y hasta cuánta sangre? Pues depende la sangre que puede sacar esta herida. Si estamos hablando de una episiotomía, o que eso ya es más afuera, o alguna intervención más importante, entonces puede sacar mucha sangre. Si puede sacar mucha sangre, entonces podemos atribuírsela a esa herida toda la cantidad de sangre que puede sacar. Pero si tiene una cortadita chiquita, y vio en su revisión, en una médica o el doctor en su instrumento que vio una cantidad mayor, no vamos a decir, ay, seguro viene de ahí. No es compatible, no empata. Tiene que ser que sea la cantidad que puede ser empatada con la herida que tiene. De ahí que hay una parte, hay una práctica común, aquí en Israel es más fácil, en México un poco más, no sé en cada lugar, que una mujer que vio sangre en una védica, los que no saben qué es védica, es una de las revisiones con una tela que hace la mujer, que luego vamos a explicar, vio un poco de sangre ahí, y el jajam asume que viene de una herida, le dice, ¿sabes qué? Necesito que vayas con un doctor, una doctora, o con... Hay personas que son madrijot, o que son botkot, se llama en Israel botkot, que te revise a ver si te encuentra que tienes una herida que pueda justificar esta mancha. Normalmente, si es el primer día después de que le dejó de arreglar, de bajar, pues no le hacemos el mal trago de ir y buscar una bodequeta o un doctor, pero si ya es alguna situación rara, o hay veces el rab mismo por la forma de la sangre, el tono puede asumir que hay una herida, entonces manda a la mujer a revisar a ver si hay una herida o no. Existe un tema alágico si podemos asumir que hay una herida por la experiencia, o sea, tiene un historial que ya conozco a la señora que tiene este tipo de heridas y así, entonces ya no la mandamos a revisar. Pero quiero que entiendan el concepto, que cuando una mujer ve sangre de que metió algo a la cavidad vaginal, es nidá, a menos que podamos atribuir, exista la posibilidad de atribuírselo a una herida existente. Si no sabemos si hay una herida o no, entonces
no lo permitimos. En resumen, ¿qué dijimos hoy? Escucho todas las dudas y voy a leerlas de acá también. Dijimos, hacia grandes rasgos hay diferencia. Número 1, el tono de sangre que hace Nida es un tono rojo, pero varios cafés y negros tienen mezclados rojos, por eso hay que preguntarle al Rab, y la persona puede decidir sus propias tonalidades cuando tiene experiencia. Flujos verdes, amarillos, transparentes, blancos, no hay problema. Después hablamos que la cantidad de sangre hace una división muy importante. Si es mucha, aproximadamente más de una media tarjeta de crédito, eso se llama nidad de la Torah y no hay vuelta de hoja. Si es poquita, se llama un ketem, o sea, se llama un manchado, y ahí está permitido. Perdón, ahí está prohibido por los jajamín, pero tiene 3 permisiones. Una, si es que cae en una ropa de color, en un lugar de color. 2, si cae en papel, en toallas femeninas o demás cosas que no son aptas para recibir impurezas, que no estamos familiarizados hoy. O cuando la mancha es demasiado chica, menos de una moneda de $1 mexicano, no sé si la conocen, pero más o menos así. Si es menos de ese tamaño, entonces el jajam lo va a permitir por no tener el tamaño correspondiente. Después pasamos a hablar que si la sangre la encontramos después de haber metido alguna cosa, algún objeto, el dedo, cualquier cosa que hayas metido en la cavidad vaginal, encontraron sangre, ahí se vuelve nidá automáticamente, a menos de que exista una herida que ya la conocemos y podemos atribuírselo a la sangre de la herida. Aunque no estamos seguros de dónde vino, con eso es suficiente para no tomar en cuenta esta sangre. Ahora sí, todas las dudas, y voy a leer primero las del chat. La que vaya levantando la mano le doy la palabra, de mientras leo las del chat, ¿va? Pero si alguien levanta la mano le doy prioridad a la que va a hablar. ¿Qué pasa cuando la misma revisión es la que produce las manchas? Entonces hay que ver qué es lo que está produciendo las manchas. Hay veces que es una cortada y ya lo expliqué, hay veces que no es cortada y le van a decir de qué manera hacer las bedicot para que no lo provoque, eso lo vemos de manera particular, pero existe algo así que la revisión provoca manchas, generalmente es porque está generando una cortada y entonces no va a ser nada, pero hay que tratar el tema de manera particular. Me perdí, un segundo. Déjenme agarrando este chat. Depende de la revisión del Efsek y Bedicot. ¿Se suman igual las manchas o depende del día de la revisión? No es muy clara la pregunta, no sé, no lo entendí bien. O sea, el Efsek y las Bedicot son cuando meten a la cavidad vaginal y ahí cualquier manchita, a lo mejor era antes de que explique, cualquier manchita se vuelve nidá automáticamente. El aparato cuando lo meten se hace nidá, o sea, el dispositivo, la T de cobre o algo así. La idea principal es que sí, al meter el dispositivo se hace nidá, pero de por sí se busca meter este tipo de dispositivos cuando están en la regla, porque ahí el cuello del útero se abre, llega a abrirse hasta 3 milímetros y es más fácil para el doctor meterlo. Entonces no es una pregunta que sucede tanto, pero sí sucede las que dieron a luz y se lo van a poner luego. Entonces sí hay que tomar en cuenta que la idea principal, existen distintas opiniones, la idea principal es que al meter la T de cobre vuelve a la mujer nidá en ese momento. Muchas veces no se tiene la respuesta del rap tan rápido. Entonces, hasta que no se tenga una respuesta, se considera que uno está en edad o no, es muy buena pregunta. O sea, vamos a hablar después en el tema de las vericot, el manejo de las vericot, pero sí, una mujer que tiene una duda y no tiene respuesta, tiene que comportarse como unidad todo ese tiempo. No, aunque puede ser que después no esté en unidad, toda vez que la duda persiste y no se ha aclarado, cualquier safek, cualquier duda que haya en un tema alágico, que la duda viene por falta de claridad en la decisión del alajá, tenemos que comportarnos, ser estrictos hasta que se resuelva. ¿Qué pasa si no me cuenta? Por ejemplo, con un instrumento médico, no voy a aclarar esto, no es necesario preguntarle al doctor otra vez. Muchas de las cosas hay discusión, existen opiniones que sí, la idea principal es que una persona que fue al doctor no tiene que preguntarle al doctor, oiga doctor, ¿salió sangre en el instrumento del ultrasonido o en la pinceta o etcétera? No es necesario preguntarle. Entonces, si no me di cuenta, no pasa nada. El problema es cuando el doctor le dice que salió sangre o ella vio sangre y ahí lo mejor es preguntarle, oiga doctor, ¿usó pincetas? Muchos doctores cuando van a meter algo tienen que mover un poquito uno de los lados del cervix para poder meter el otro instrumento y eso corta un poquito a la mujer. Entonces hay que sacar la información al doctor. Hay veces que
hasta que hablan con el Rab va a hablar con el doctor y van a aclarar más la información. Si hay sangrado por el estudio cérvico como el papanicolado, ¿esto te hace nidá? Entonces otra vez hay que ver. El papanicolado le dan vueltas alrededor del cervix, sacan una muestra de células, es un poco presionando. Normal no tiene por qué haber sangrado, pero hay mujeres que tienen ectropión. Ectropión es que la piel es muy delgada y por eso sangró. Normalmente cuando alguien sangra por el ectropión es porque le rasparon en el cervix tanto que el cervix mismo raspó. Entonces cuando alguien ve un sangrado en el Papa Nicolau hay que preguntar por qué fue. Si podemos justificarlo, o sea, podemos atribuirlo a una herida que se raspó el cervix, entonces no va a ser nida, de lo contrario va a ser nida. Pero si no sangra, no se hace automáticamente nida por una revisión de Papa Nicolau. Los miomas es una muy buena pregunta. ¿Qué pasa? Cualquier tipo de miomas o hay miomas son que adentro del útero tiene como un sangrado, vamos a decir, si alguien tiene un lunar que sangra en la piel, algo similar, pero dentro del útero. Entonces, los miomas normalmente no son nidá, pero hay que consultarlo exacto con un rab, hay que ver dónde está, qué está pasando y hay que tratarlo. O sea, los miomas hay que verlo de manera específica, ¿sí? Entonces, hasta aquí no sé si hay alguna otra duda. Si quieren abrir el micrófono, también se puede abrir y después cerrarlo, hacer la pregunta, ¿sí? Si no, ya en unos minutitos estamos terminando, ¿sí? Franco. Está bien, quiero nada más terminar, me fui mucho en los parámetros alágicos, me interesaba que entiendan cómo nos manejamos al momento de decidir, o sea, no es un sentimiento o un parecer de sí, sanidad, no es sanidad, hay ciertos parámetros. Es muy importante que entiendan, no por estar en una clase de una sola vez, entonces eso ya nos permite a nosotros ser el rab y decidir por nosotros la alajá. Para decir la alajá por nosotros tenemos que estar 100% seguros de lo que estamos haciendo. Entonces, como dije antes, hay veces que ya vas agarrando mucha práctica y generalmente la mujer que ve manchas entre los periodos es algo común. Entonces se le repite constantemente la situación y ya aprende. Pero de entrada, quitarse la pena, quitarse la flojera y acostumbrarse que hay que preguntarle mucho al rab. Ajá, creo que Keren de Nisheva quiere hacer una pregunta. Sí. ¿Cómo está? Buenas tardes. Disculpe, cuando las mujeres están entrando al periodo de menopausia y hay sangrados de repente entre periodos más extensos y luego retirados, ¿eso también las vuelve nidá, aunque ya están por terminar, digamos que el periodo fértil para la mujer? Es una buena pregunta, es una buena pregunta. En algunos de los shurim vamos a hablar más del fondo del por qué nidá y cómo funciona nidá, pero, o sea, por qué la mitzvah de nidá, pero sí, es indiferente, o sea, aunque sea que ya está terminando su periodo, aunque sea que a lo mejor su esposo ya son grandes y no tiene la capacidad de tener relaciones sexuales, etcétera, con todo y todo se aplican las halajot de nidá y una mujer que está entrando a la menopausia está en una situación muy cansada que va a haber, no está regular y va a ser dolor de cabeza, pero hay formas de, si el doctor tiene un poco de experiencia, sobre todo con Yehudiot, o sea, con mujeres que no son Yehudiot, pues no tienen mucho interés, no les preocupa haber manchado de vez en cuando, la vida sigue, pero hay doctores que saben un poquito manejarlo, regularlo y hacer que no sea tan confuso, pero en sí es un tiempo difícil que hay que manejar. Bueno, pues muchas gracias a todas, gracias por haberse metido, por la confianza y nos vemos la próxima semana, Bezrat Hashem. Bueno, queríamos agradecer a Juan Franco, la verdad fue un placer escucharlo y a todos Bezrat Hashem el próximo miércoles, no viene antes el Mesías, ¿no? A la misma hora, en el mismo canal. Aunque venga, le pedimos un espacio, ¿no? ¿Sí? Una lo invitamos a hablar también. Sí, pero nos vemos aquí todos. Muy importante lo que dijo Juan Franco, es que no tener vergüenza. Lo Baishan Lomed dice que el vergonzoso no aprende. Y en eso es súper importante, es algo muy estricto y muy importante para la Torá, el tema de pureza familiar.
Por eso no tener vergüenza, preguntar absolutamente todo. Yo tuve el mérito muchos años acá con el Ramnisin Karelitz, Tzachal, que vivía acá enfrente de mi casa, Dolador. También a él le fui muchas veces a preguntar, y es algo normal, y es algo que no es tabú en absoluto, hay que preguntar todo, cualquier duda hay que preguntar. Así que bueno, buenas noches, buenas tardes a todos, otra vez, gracias a todos por Una cosa entrar. más, les voy a dejar mi mail, hay gente que entiendo, por lo que estoy viendo, mi WhatsApp, porque hay gente que entiendo que les da pena preguntar en público. Ya me lo pidió una persona, por eso. Sí, lo puede dejar ahí en el chat, también el que quiere me lo puede pedir a mí. Besat Hashem, para hacer una pregunta, una consulta, lo que sea. Y Besat Hashem, nos vemos la semana que viene. Otra vez nuevamente, gracias a todos por entrar, por tomarse el tiempo para esto tan importante. Es una alegría muy grande a Koshuku y Udin que quiere aprender más sobre este tema tan fundamental. Y nuevamente gracias a Jajam Franco por toda la Jochma que nos trajo, todas las alajot. Besat Hashem, que tengamos una excelente semana, todo lo mejor y besos a todos. Gracias, gracias.